El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios tiene para ti el Diplomado de Impuestos, el cual tiene como objetivo comprender de manera breve y sencilla la aplicación de las diversas disposiciones fiscales. Taller 100% práctico que consta de 100 horas dividido en 5 módulos. Se imparte todos los miércoles con un horario de 16 a 21 horas. Los 5 módulos son: Estudio integral del Código y Reglamento Fiscal de la Federación, puntos finos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales, estudio fiscal de personas físicas, estudio de la Ley de Impuestos sobre la Renta para personas morales, estudio de la Ley de Impuestos al Valor Agregado. Comunícate con nosotros, llama al 5601-7371. La sede será en IMEFI Coyoacán. Para mayor información y consultar todo el temario completo, visita www.imefi.com. ¿Cómo están, amigos? Estamos en su programa Hablemos Derecho y tenemos un tema, como siempre, interesantísimo. Vamos a hablar acerca del síndrome de alienación parental. Es un tema que nos han pedido mucho y que, bueno, pues hoy lo presentamos aquí en Hablemos Derecho. Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Bien, amigos, como ustedes pudieron ver, tenemos hoy en día como invitado especial al doctor Demetrio Cortés Ortega, al cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hombre, con mucho gusto y bueno, además con un tema interesantísimo. Insisto, como lo dije en la presentación, nos han pedido mucho que hablemos acerca de este síndrome de alienación parental, que bueno, pues es muy común hoy en día, siempre lo ha sido, pero como que hoy en día se ha puesto mucho más atención en él. Es un tema muy controvertido, porque desde luego tendremos la mitad de padres que están manipulando al niño y la otra mitad que reciben los efectos de esa manipulación, y vamos a encontrar muy dividida la sociedad. Por eso sostienen algunos incluso que no existe el síndrome de alienación parental. Ese es un tema interesante porque además no es tan conocido. Poco a poco los que estamos inmersos en este mundo de las leyes y de los juicios, pues lo vamos encontrando más comúnmente, pero en realidad hay mucha gente que todavía lo desconoce. ¿Cómo podríamos explicarle a aquellas personas que muchas no son abogados, la mayoría que nos ven en este programa no son abogados, cómo les podríamos explicar qué es el síndrome de alienación parental? El síndrome de alienación parental se toma, desde luego el que lo inventa, el que lo acuña es un médico psiquiatra, y toma de la medicina el nombre, síndrome de alienación parental. El síndrome en medicina es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Y como tal, el creador de este síndrome, de esta manipulación del menor, observó y se dio cuenta que había signos y síntomas también a través de los cuales podía ver o detectarse que un niño estaba siendo manipulado por uno de sus padres, en este caso, aunque no necesariamente son los padres los únicos manipuladores. Pero el objetivo de esta manipulación es que el niño ya no quiera ver al otro padre. Es decir, que se impida o se obstaculice la relación paterno-filial o materno-filial. No necesariamente es la madre o el padre el que está manipulando al niño, repito, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser incluso un hermano mayor. Cuando los hijos tienen diferentes edades, hay unos ya que se llevan 15 años, entonces uno de los hijos, también uno de los hermanos mayores, puede estar manipulando al niño más pequeño. Hay un intento de transformar la conciencia de un menor o de los menores. ¿Cuáles podrían ser las conductas principales en las que se puede alienar o con las que se puede alienar a un menor? Sí, Richard Garner, que su personalidad ha sido muy polémica e incluso lo atacan, no en sus argumentos, porque no hay manera de atacarlo y lo estamos viendo todo el tiempo nosotros en el tribunal, y sino que se los pregunten a los psicólogos que nosotros tenemos ahí y a los mismos jueces que trabajan en el tribunal y que están viendo, sobre todo los jueces en materia familiar, en derecho familiar. La manipulación existe. Ahora, se quejan del nombre, que
No es correcto decir que hay un síndrome de alienación parental porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no lo tiene como registrado. ¿no? Lo tiene registrado como una enfermedad, entonces dicen no existe. O que porque la asociación de psiquiatras más importante de los Estados Unidos no lo reconoce como síndrome, no existe. Esto no necesitamos que exista. Cuando el SIDA, en los 80s, al inicio de los 80s, la gente estaba muriendo de algo, que era, le nombraron SIDA o virus de la inmunodeficiencia adquirida, pues decían que no existía porque la OMS no lo reconocía, no lo tenía registrada como enfermedad. Pero independientemente de que la OMS haya registrado al SIDA o no, la enfermedad estaba ahí y se estaban muriendo. Entonces, independientemente de que la OMS registre o no al síndrome de alienación parental, lo tenemos ahí. Lo estamos viendo nosotros que nos dedicamos a estas cuestiones de derecho familiar, que estamos resolviendo controversias de esta materia. Nos estamos dando cuenta que el niño está manipulado por alguno de los padres, puede ser la madre o puede ser el padre, que manipulan al hijo para que éste no quiera ver al otro padre. Entonces, si lo estamos viendo, no nos pueden decir que no existe. Independientemente del nombre, independientemente de la calificación de la autoridad, lo vemos todos los días. Además, ya nosotros lo tenemos definido y conceptuado en el artículo 323 séptimos del Código Civil. Entonces, nadie nos puede decir que no existe el síndrome de alienación parental porque no lo reconoce la OMS. Si no lo reconoce la OMS, sí lo reconoce el Código Civil. Y si lo tenemos en el Código Civil, el síndrome de alienación existe. Que además es lo más importante porque es lo que se debe aplicar, la ley. Por supuesto, por supuesto. El clásico ejemplo del padre o la madre que le dicen al hijo o a los hijos, tu papá es malo, tu papá es violento, tu papá no te quiere, cosas de ese tipo, ¿no? Así empieza justamente este señor, este psiquiatra, por los años 70, 1970 del siglo pasado, en los Estados Unidos como consejero de los tribunales, psiquiatra, repito, empezó a observar. Los fenómenos se conocen a través de la observación, que es el primer paso del método científico. Observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley, que es lo que nos enseña cuando estudiamos algo de ciencia, los pasos del método científico. Sencillamente observó el fenómeno y lo encasilló, lo conceptuó y dio sus características, los signos y los síntomas que caracterizan esta enfermedad. Y él señala las etapas sobre las cuales trabajó para ver precisamente cuál era la evolución de este síndrome de alienación parental o de esta manipulación. ¿Cómo empieza? Hace un momento usted me preguntó cómo lo reconocemos. Efectivamente, empieza el síndrome de alienación parental, repito, por el abuelo, por el tío, por el hermano, por el padre alienador. Ese es el que aliena, el padre alienador o el sujeto alienador, el manipulador, con una campaña de denigración en contra del otro padre. Tu padre o tu madre, se va con hombres, tu padre anda con mujeres, tu padre en vez de traernos la comida, prefiere irse con sus amigos de borracho. Tu padre prefiere gastar en fiestas, andar en bares, que darnos de comer, que comprarte tus libros, que pagar tu colegiatura. Si te corrieron de la escuela o te expulsaron porque no pagaron la colegiatura o te pusieron ahí en ridículo, es porque tu papá no nos da dinero. Y entonces el niño empieza, muchas veces es falso, y el niño empieza a introducir todo eso en su mente, y empieza a creer todo y a odiar al otro padre. Y empieza el rechazo y ya no quiere verlo. Y poco a poco va evolucionando. El niño al principio, después de estas campañas de denigración, al principio todavía ve al papá, empieza a ver un cierto rechazo, pero todavía lo ve. Y ya que está con él, las cosas se aligeran, se llevan a cabo las convivencias, pero conforme va avanzando esta manipulación, vemos que el niño, el rechazo es cada vez más fuerte, hasta que llega el momento en que ya no quiere ver a su papá. Y el odio se va haciendo cada vez más manifiesto. Y los signos empiezan a aparecer. ¿Qué es lo que vemos en los niños? Pues que los niños empiezan a repetir cosas
que les dijo la mamá. Cosas que solamente, incluso utilizan un lenguaje que no es propio de la edad del niño, ¿no? Y uno se da cuenta porque a veces el niño dice, nos ha tocado casos en que el niño dice, es que mi papá me pegaba desde que yo estaba en la pancita de mi mamá. Primero, pues cómo se acuerda, ¿no? Luego, pues son tan inocentes los pobres niños que pues ellos solitos o a veces dicen, pues esto es que mi mamá me dijo que dijera esto. Pues sí, lo está diciendo, su mamá le dijo. Su mamá lo aleccionó para que dijera tal o cual cosa. O empiezan a repetir, escuchamos al padre por un lado o a la madre, depende de quién sea el manipulador, repito, puede ser cualquiera de los dos, y luego escuchamos al niño aparte y nos dicen exactamente lo mismo. Lo que dice el padre aleccionador lo dice el niño. Prácticamente lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño está repitiendo lo que su padre le dijo. Garner le llama a esto la etapa del perico. ¿Por qué? Pues porque el niño solamente está repitiendo lo que dice el padre. En alguna ocasión nos tocó ahí que el padre muy, muy preocupado dice, ¿y qué dijo mi hijo? Lo mismo que usted dijo. Exactamente lo mismo que usted dijo. No se preocupe, dijo lo mismo que usted, ¿no? Entonces, esa es la siguiente etapa, la etapa del perico. Luego el niño ya no quiere saber nada de su papá o de su mamá. El otro padre, el padre contra el que se está actuando, es el padre alienado. Y el niño entonces, con ese rechazo que va sintiendo hacia el padre, rechaza no solamente su persona, ya no quiere estar con él, pero rechaza a sus amigos, a sus familias, la familia del otro padre o de la madre, a los abuelos, ya no los quiere ver, a los hermanos, a los tíos del padre alienado o del progenitor alienado, hablemos, ya no los quiere ver, ya no quiere estar en la casa, ya no quiere ver las cosas que son del otro padre. A ese grado llega el extremo, el extremo de rechazo. Y finalmente, los casos más graves que hemos visto nosotros, que hemos tenido ahí en la práctica forense, es que el niño odia tanto al otro padre que lo quiere ver muerto, que desea que se muera. ¿Sí? Entonces, es realmente grave y lo hemos catalogado nosotros como violencia, un tipo de violencia familiar, porque el niño es un ser vulnerable y las convenciones sobre los derechos del niño, nuestra Constitución en sus artículos 1 y 4, y mucha jurisprudencia de nuestra Suprema Corte va encaminada a proteger al niño, a uno de las partes más frágiles y vulnerables, desde luego, de nuestra sociedad. Uno de los elementos más importantes es el famoso lavado cerebro, ¿no? La programación que hace el padre alienador o el progenitor alienador en contra del menor, el adoctrinamiento y por supuesto también puede darse en el acto de impedir, obstaculizar el vínculo. Y ahí mucha gente confunde ese síndrome de alienación parental con cuando se da la conducta omisiva de permitir las visitas y convivencias, pero no es lo mismo. El hecho de permitir, de obstaculizar las visitas y convivencias no implica una alienación parental. No necesariamente. A final de cuentas, lo que se busca con la alienación parental es romper el vínculo, obstaculizar las convivencias entre el niño o los niños y su otro progenitor, no el que tiene la guardia y custodia, sino el otro. Pero una cosa es, y además tienen sanciones diferentes, una cosa es impedir que el niño vea a su padre, que conviva con él, y otra cosa es hacerlo a través de la manipulación. Una cosa es que la madre lo esconda, que la madre se lo lleve a otro lado cuando el padre lo quiera ver y no lo pueda ver, y que esté impidiendo en consecuencia la convivencia, pero no está manipulando al niño, no lo está adoctrinando, no le está haciendo el lavado de cerebro. En este caso solamente está impidiendo que conviva. La sanción para esta conducta es la suspensión de la patria potestad. La fracción sexta del artículo 447 del Código Civil nos establece esa sanción. Pero la otra, la manipulación, el hacer que el niño
por sí mismo rechace al otro padre, ese adoctrinamiento, esa manipulación, tiene otra sanción, dependiendo de la gravedad. Regresamos a Richard Gardner, que ha sido un psiquiatra muy polémico por conductas, alcoholismo, y lo acusan de pederasta. Sin embargo, el atacar a la personalidad, a la persona del sujeto que crea este síndrome, no destruye sus argumentos. Y en la retórica, es una forma de, cuando no se tienen argumentos para combatir el razonamiento, Si viene entonces la ofensa, atacamos claro, a la persona, ofendemos a la persona. Pero eso no se vale, esa es una retórica que la usan muchos, pero que es denigrante, ¿no? Hay que atacar el argumento, pero si no podemos atacar el argumento, entonces no ataquemos a la persona. Volvemos con Richard Gardner, quien nos dice que él divide a la alienación parental en 3 fases. La fase leve, moderada y severa o grave. Entonces, siguiendo estas etapas, nosotros podemos percatarnos que si el niño empieza a sentir algún rechazo por el papá y empieza a decir, oye, ¿tú por qué no quieres ver a tu papá? Es que, o a tu mamá, en algunos casos nos ha tocado a la mamá. ¿Por qué no quieres ver a tu mamá? ¿O por qué odias a tu mamá? Es que siempre me da puras verduras, me da de comer puras verduras, o me hace que me lave 10 veces los dientes al día. O sea, son causas que no tienen justificación. ¿Por eso odia a su mamá? O no saben, sencillamente el niño no sabe decir por qué odia a su mamá, o por qué no la quiere ver, o por qué no quiere convivir con ella, o a su papá. Entonces, primera fase, no es tan grave. Y después de que pasa eso, pues ya se va con la mamá o ya se va con el papá. Pero si hay fases más graves, moderada, por ejemplo, que insulta al papá, que tenemos cámaras ahí en el tribunal, en el área de convivencias, y ya es lo que nos ha exaltado y preocupado mucho, que a niños de 4 o 5 años o 6, pues ya llegan a la convivencia cuando están con el papá y le empiezan tú eres un tonto. Y le tiran la patadita, o lo escupen, o le dan la cachetada, o le jalan la corbata, y desde luego voltean a ver al papá o a la mamá para esperar la aprobación. Eso lo hemos visto, lo tenemos incluso ahí en las videograbaciones, pues no es otra cosa más que eso. Sí es alienación parental. Están manipulando al niño, y el niño espera la aprobación, ¿no? Adelante, adelante. Esa sería, si todavía se permite la convivencia, estaríamos en una segunda etapa. Cuando hay un rechazo total del niño hacia el padre o hacia la madre, hemos tenido casos, los casos más graves que hemos tenido, son menores desde luego, son de la manipulación de los padres hacia los hijos, de los padres, no de las madres, los casos más graves, en donde el hijo, pues, de prostituta no saca a la mamá y pues no quiere saber nada de ella y la quiere ver muerta, ¿no? Esa sería la fase grave o severa. Las sanciones. ¿Qué sanciones? Moderada, leve. Se le avisa a la mamá, se le hace del conocimiento los graves daños que pueden causarse con la manipulación del menor, que enseguida hablaremos, pero solamente es una llamada de atención. Se le explica, y si la mamá no entiende y eso sigue evolucionando, pues entonces hay que tomar otras medidas. Pero si ya estamos en una etapa moderada o severa, lo que hemos hecho, y se ha creado un departamento ahí en el tribunal para tratar el síndrome de alienación parental, es inmediatamente darle tratamiento al menor y el cambio de guardia y custodia. ¿Por qué? Porque ya está a tal grado que no puede ya seguir el niño bajo los cuidados, bajo la guardia y custodia del padre que lo manipula, porque va a continuar con la manipulación. Y las consecuencias realmente son severas para el niño, ¿no? Algo
que es bien importante y que nos los han preguntado mucho es cómo se prueba, cómo se acredita. Por supuesto está la pericial en psicología y ahí en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hablamos del perito único, pero ¿qué tan complicado es acreditar el síndrome de alienación parental? Aquí el primero que debe estar preparado es el juez. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que debemos leer libros de psicología, porque estamos en contacto con los niños, debemos leer a Garner, debemos leer a Richard Garner, y hay otros autores como José Manuel Aguilar, Teixeira, brasileño, otra española, no recuerdo el nombre, que hay que leer para que nosotros, como juzgadores, estemos preparados para ver estos signos y síntomas que ya nos ha referido Richard Garner. Tenemos que estar buscando nosotros, porque aquí la importancia del juez es que el único que puede salvar a ese niño es el juez. Claro. Los padres ya se están peleando. La familia del padre apoya al padre, la familia de la madre apoya a la madre. Y el niño que está en medio y que ve a sus dos padres a quienes quiere, y que era su única realidad, y que al separarse los padres se convierte en una realidad dividida, dos realidades, a quienes además adora, pero que los ve peleándose y que uno le obliga a que odie al otro, eso es violencia psicológica, y además el niño siente el dolor, porque ahora tiene que rechazar a su papá, o tiene que rechazar contra a su voluntad, mamá, ¿no? o tiene que insultarlos contra su voluntad, porque el niño quiere a los dos. Entonces, si los padres están en un grado de conflicto que no entienden eso, el único que puede salvar a ese niño que está diciendo, pues yo soy el más vulnerable, yo tengo 5, entre más pequeño, más vulnerable es. Pues si ya tiene 16 o 17 años cuando se empiezan a pelear los padres, pues el niño, porque todavía es niño, hasta que no cumpla 18, pues el niño va a decir, pues que se peleen, yo me voy con mis cuates o a ver qué hago, ¿no? Pero ya va a tener una cierta madurez que no será tan vulnerable a los conflictos de sus padres. Pero entre más pequeño es, más vulnerable. Entonces, ese niño más vulnerable, pues el único que puede ayudarlo es el juez. Y para poder tomar una buena decisión de qué se vale, qué tiene que acreditar el padre o el progenitor que es alienado, qué tiene que probar, qué tiene que acreditar y cómo lo puede hacer. Pues aquí sé que no es una pregunta y respuesta es muy fácil, interesante, ¿no? Porque hasta dónde está la carga de la prueba y hasta dónde está la obligación del juez. Con la reforma a la Constitución y con las convenciones y las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas que han emitido y nuestra jurisprudencia de nuestra propia Corte en los últimos años, obligan, y así debe ser, el juez está obligado no solo a llegarse de todos los elementos de prueba que estén a su alcance para conocer la verdad de los hechos controvertidos, y más en estos casos, y resolver en bienestar del menor, sino que está obligado él mismo a percatarse de manera directa, a escuchar al menor, buscar esos signos y síntomas de alienación parental. El propio juez los tiene que buscar. Ahora, eso personalmente, pero también a través de pruebas. ¿Y cuál es la prueba idónea? En este caso, la prueba idónea es la prueba pericial psicológica. El psicólogo tiene que estar preparado también. Nos hemos topado con psicólogos que no creen, primero, que existe el síndrome de alienación parental. Segundo, pues que ni siquiera saben del síndrome de alienación parental. Entonces, ese es el siguiente punto. Pero después de que ya se cuenta con el dictamen psicológico y donde nos está diciendo el psicólogo qué es lo que encontró a través de sus pruebas, pues entonces valorarlas para tomar la determinación. Porque el juez es el que, a final de cuentas, en estos casos, no como perito de peritos, pero sí, la ley lo toma como perito de peritos. Y es, a final de cuentas, él el que debe tomar la decisión. En base a esto, también hay que escuchar al padre, hay que escuchar a la madre, hay que analizarlos. Por eso también el juez necesita tener algo de psicología, ¿no? Y necesita prepararse en este campo tan importante, porque está de por medio la salud del menor.
salud, bienestar, los derechos del menor. Una labor importantísima la del juzgador. ¿Qué pasa si por alguna situación el juez se equivoca o no tiene el tiempo? Tienen muchísimos asuntos los jueces de lo familiar en la Ciudad de México y a veces, yo lo veo todos los días, pues no se dan el tiempo porque a veces es materialmente imposible, ¿no? Hay tantos asuntos de este tipo que a veces es muy complicado. Está la unidad de apoyo psicológico, de asesoramiento psicológico en materia familiar del tribunal, y apoyan casi siempre, pero si el juez por alguna situación se equivoca, pues la parte que se crea agraviada con la decisión lo puede impugnar. ¿Pueden ofrecerse pruebas en la segunda instancia, en una apelación? Sí. Normalmente el juicio termina cuando se dicta la sentencia. La sentencia es el acto jurídico procesal que pone fin al juicio. Contra esa sentencia viene el recurso de apelación. Pero en estos casos no termina ahí, es una litis abierta. En materia familiar es de litis abierta, tiene sus propios principios, el derecho familiar, principios que a veces son contradictorios a los principios que conocemos en la materia civil tradicionales de la materia civil. Efectivamente, se está diferenciando tanto el derecho familiar que, por ejemplo, si tenemos en derecho civil el principio de estricto derecho, en materia familiar es el principio inquisitorio. En el principio de estricto derecho, el juez actúa a petición de parte. En el principio de derecho familiar, el juez de oficio. Oficiosidad. Inquisitoriamente. Y la facultad de cercioramiento de los hechos que prevé la ley, en donde el juez puede valerse de cualquier medio para conocer la verdad y para tomar una mejor decisión. Sí, y bueno, yo creo que correctamente la Corte en jurisprudencia, la primera sala, ha establecido que esa facultad, ese poder que se le otorga al juez para llegarse, no es en realidad una facultad, es una obligación. Es una obligación porque el Estado tiene la obligación, y obviamente a través del juez, que es parte del Estado, de, tomando en cuenta el interés superior del menor, de velar por el cumplimiento de los derechos del niño, que es, yo creo, una de las, más bien la parte más importante de nuestra sociedad, porque de él depende nuestra sociedad en el futuro, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones y por las cuales debemos actuar de manera drástica, draconiana en estos casos de manipulación? Porque el niño manipulado no es un niño sano, no es un niño apto para nuestra sociedad. Va a ser un niño problema, un ser ya adulto problema. Los resultados son que el niño, una vez que se convierte en adulto y se da cuenta que ha odiado toda su vida a uno de los padres porque fue manipulado, porque fue engañado por el otro, pues va a tener un resentimiento, lo han dicho los autores y lo han visto, un resentimiento tal que o se va al alcohol, o se va a las drogas, o se suicida. Entonces, a ese grado es las consecuencias que nos puede dar una manipulación de este tipo. Una de las preguntas más importantes es ¿qué se puede hacer? Ya sabemos que está alienado el menor o los menores. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos tan graves de este síndrome de alienación parental? Sí, es muy difícil. Hay algunos autores como Richard Warshak que le señalan al padre alienado, al padre que es objeto en contra del cual va la manipulación, que primero no se pelee con su hijo. Porque si se pelea con su hijo porque lo trata mal y él se molesta, pues ¿qué te hago yo? Porque se ve tratado injustamente, dice, no te pelees con tu hijo, porque si te peleas, entonces él va a encontrar causas justificadas para entonces aumentar el grado de rechazo. Entonces, no pelearse con el hijo manipulado y hacerle ver que lo quiere y que todo el tiempo va a estar ahí. Eso es lo que recomienda, es la regla de oro de Richard Warshak. Yo creo que
es importante porque entre más uno se enfrenta, el padre alienado se enfrenta al hijo, el rechazo es mayor. Ahí no es como guerra, fuego contra fuego o guerra contra guerra, ¿no? Violencia a través de la violencia genera más violencia. Por supuesto. ¿Hay algún tratamiento, no sé, terapia psicológica? ¿Se puede contrarrestar los efectos de la alienación parental o es algo que es determinante? Es la famosa historia del clavo que una vez puesto, pues aunque se quite, deja la marca. Aquí la primera medida es separar, y está en el artículo 323, es separar al hijo que está siendo manipulado del padre o de la persona que lo manipula. Primer punto, primera medida tendiente a equilibrar las cosas. Segundo, llevar a ese menor con un especialista, un psicólogo especialista o psiquiatra especialista en el tratamiento de niños manipulados. Nosotros tenemos un área que se creó precisamente el año pasado para tratar este tipo de cuestiones. En los Estados Unidos no tienen un área así chiquita, tienen hospitales para tratar específicamente este síndrome de alienación parental. No sé si en España, hemos leído a muchos autores españoles, pero no sé cómo estén funcionando ellos allá, a pesar de que tienen también una oleada de gentes que dicen que el síndrome de alienación no existe y que están en su contra. Desde luego, yo creo que este grupo o estos grupos antagónicos son o se forman con las personas que sí han manipulado o que son las manipuladoras. Y estas son las gentes que están en contra. Repito, de un lado estarán los manipulados y de otro lado los manipuladores. Pero el juez, que está en el centro y que debe ser objetivo al momento de resolver, lo que tiene que ver es el interés superior del menor, ¿no? Muy bien, pues estamos por terminar nuestro programa del día de hoy, doctor. ¿Algún mensaje, algún comentario final? Desde luego, el mensaje es que los padres como tales, y que lo sé, porque también soy padre, que aman a sus hijos, pues que no saben, y si no lo saben, que lo lean, que aprendan, que les pueden causar un gran daño manipulando al niño para que no vea al otro padre. ¿Qué culpa tiene el niño de que lo hayan procreado? Tiene dos padres a los que quiere y sean como sean sus padres, son sus padres y punto. Y quienes cometieron la falta o la equivocación o el error, si es que lo hay, pues fueron los padres que lo crearon. Y los niños no tienen por qué pagar los errores de los padres. Yo creo que deberíamos ser un poquito más racionales, ¿no? Usar lo que tenemos y lo que hace distinto al hombre de los animales, que es la razón. Y de esa manera, pues que también vean por el bienestar de sus hijos. Que es además lo más importante, ¿no? El tema que tengan los papás, pues evidentemente que lo dejen a un lado porque no pueden usar como instrumento o como herramienta de lucha el menor, como un arma. El menor. Exactamente, completamente de acuerdo. Muy bien, doctor, pues le agradezco infinitamente su presencia. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como ustedes pudieron ver, amigos, hoy transmitimos desde las instalaciones de INEFI TV. Hablamos acerca de la alienación parental. Por supuesto, si tienen alguna duda, ustedes ya saben que pueden enviar un correo a pnaj.contacto@gmail.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Nuestro Twitter, @pnaj_AC, todo con mayúsculas. Y bueno, con mucho gusto estaremos dispuestos a interactuar con todos y cada uno de ustedes. Vean el video de este programa en YouTube próximamente. Y bueno, estamos encantados de que nos sigan sintonizando. Que tengan un excelente día.